Hace algunos años, cuando aún estaba activo como bombero, viví una experiencia que aún me estremece cada vez que la recuerdo. Fue durante un gran incendio forestal al que fuimos llamados para contener las llamas y proteger las áreas circundantes. El fuego había estallado en lo profundo del bosque y se estaba extendiendo rápidamente, devorando todo a su paso. Mi equipo y yo nos apresuramos a llegar al lugar, preparados para enfrentar una ardua batalla contra las llamas. Durante horas, luchamos con valentía, desplegando nuestras mangueras y trabajando en equipo para detener el avance del incendio. Finalmente, logramos controlar las llamas y apagar el fuego por completo. Estábamos exhaustos pero aliviados, sintiendo el peso de la responsabilidad cumplida. Sin embargo, lo que ocurrió después nos dejó paralizados por el horror. Mientras revisábamos los daños causados por el incendio en el área afectada, encontramos algo que nos dejó sin aliento: el cuerpo medio calcinado de un animal extraño. Era grande, demasiado grande para ser un oso común, y su aspecto era perturbador. Su pelaje estaba chamuscado y su cuerpo mostraba signos de haber sido expuesto al fuego durante mucho tiempo. A simple vista, parecía un oso, pero algo en su tamaño y en la forma en que estaba dispuesto hacía que fuera evidente que no se trataba de una criatura ordinaria. Los ojos de la bestia estaban abiertos, pero vidriosos, y una expresión de terror parecía congelada en su rostro. Nos miramos entre nosotros, preguntándonos qué tipo de animal podría haber sufrido una muerte tan terrible. La atmósfera alrededor del cuerpo era espeluznante, como si estuviéramos presenciando algo salido de una pesadilla. A medida que investigábamos más a fondo, descubrimos un hueco entre las rocas cercanas. Dentro de ese hueco, encontramos una colección de huesos carbonizados, esparcidos por el suelo de la cueva. Al principio, pensamos que eran huesos de animales, pero a medida que examinábamos más de cerca, comenzamos a sospechar que podrían ser huesos humanos. Sin embargo, las quemaduras eran tan severas que resultaba imposible determinar con certeza la identidad de las víctimas. La escena era aterradora, y el olor a muerte y descomposición impregnaba el aire a nuestro alrededor. El descubrimiento nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué había causado el incendio en primer lugar? ¿Y qué criatura era esa que encontramos entre las llamas? Las teorías comenzaron a surgir entre nosotros, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. Algunos decían que la bestia era una criatura mítica, un monstruo que había emergido de las profundidades del bosque para sembrar el caos y la destrucción. Otros sugirieron que podría haber sido un experimento genético escapado de algún laboratorio secreto. Pero lo que más nos perturbaba era el misterio de los huesos. ¿Quiénes eran esas personas y cómo habían terminado en ese lugar? Las preguntas sin respuesta nos persiguieron durante días, alimentando nuestras pesadillas y haciendo que cada sombra en el bosque pareciera albergar un peligro desconocido. Después de ese incidente, muchos de nosotros comenzamos a mirar el bosque con nuevos ojos, conscientes de que en su interior podían ocultarse secretos aterradores que iban más allá de nuestra comprensión. Aunque intentamos dejar atrás ese episodio y seguir adelante con nuestras vidas, el recuerdo de aquel día sigue persiguiéndonos, recordándonos que en lo más profundo del bosque pueden yacer terrores inimaginables. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El frío calaba hasta los huesos y una densa niebla envolvía el paisaje, creando una atmósfera misteriosa y opresiva. El sonido de las sirenas resonaba en el aire mientras nuestro equipo de bomberos se apresuraba hacia el lugar del incidente, un niño atrapado en un pozo. Cuando llegamos al sitio, la escena era caótica. La multitud se había congregado alrededor del pozo, con rostros preocupados y miradas llenas de temor. Nos apresuramos a evaluar la situación y rápidamente nos dimos cuenta de la gravedad del problema. El pozo era profundo y estrecho, y el niño parecía estar atrapado en la oscuridad, con solo sus débiles gritos como señal de vida. Con determinación, nos preparamos para el rescate. Equipados con cuerdas, arneses y linternas, descendimos lentamente por el pozo, enfrentándonos al oscuro abismo que se extendía ante nosotros. Los gritos del niño resonaban en nuestras mentes, alimentando nuestra urgencia por sacarlo de ese lugar infernal lo antes posible. A medida que descendíamos, los gritos del niño se volvían más desesperados, más angustiados.
Pero lo que más nos perturbaba era su voz, a veces clara y lúcida, y otras veces temblorosa, como si estuviera hablando con alguien más en la oscuridad. Finalmente, llegamos al fondo del pozo y encontramos al niño acurrucado en un rincón, con los ojos desorbitados y una expresión de puro terror en su rostro. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de tierra y sus ropas estaban rasgadas y manchadas de barro. Pero lo que más nos impactó fue la herida en su frente, una profunda laceración que parecía haber sido causada por una mordida humana. Al principio, pensamos que la herida era simplemente el resultado de su caída en el pozo, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más oscuro estaba ocurriendo. Cuando intentamos calmar al niño y consolarlo, comenzó a hablar en voz baja, sus palabras entrecortadas por el miedo y la confusión. Ellos, murmuraba el niño. Ellos querían llevarme. Sus rostros estaban tan cerca, tan cerca. Sus palabras se perdieron en un susurro incomprensible mientras luchaba por describir lo que había experimentado en la oscuridad del pozo. Nos estremecimos ante sus palabras, sin comprender completamente el alcance de su terror. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué había en el pozo con él? A pesar de nuestras preguntas sin respuesta, sacamos al niño del pozo y lo llevamos rápidamente al hospital más cercano. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo y tratar su herida, pero su estado emocional seguía siendo frágil. Seguía murmurando sobre ellos, sobre los rostros que se acercaban en la oscuridad, sobre el miedo que lo consumía desde dentro. Finalmente, los médicos nos informaron sobre la verdadera naturaleza de la herida en la frente del niño, una mordida humana. La revelación nos dejó helados, con la certeza de que algo oscuro y siniestro había ocurrido en el pozo esa noche. A pesar de todo lo que pasó, el niño nunca volvió a ser el mismo. Su mirada perdida y su rostro pálido y demacrado eran un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Y aunque intentamos convencernos de que todo era producto de una experiencia traumática, la sensación de inquietud nunca nos abandonó por completo. Recuerdo claramente el día en que me uní al equipo de bomberos de nuestra pequeña ciudad. Fue un momento emocionante, lleno de expectativas y ansias por servir a la comunidad. Sin embargo, nunca imaginé que una de las experiencias más aterradoras de mi vida ocurriría en nuestro propio cuartel de bomberos. Nuestra estación de bomberos era un edificio antiguo, con más de 100 años de historia a sus espaldas. Desde el momento en que puse un pie dentro de ese lugar, supe que había algo inquietante en el ambiente. Mis colegas veteranos solían contar historias sobre sucesos extraños que ocurrían en la estación, pero yo pensaba que eran simples exageraciones. Sin embargo, conforme pasaban los días, empecé a notar cosas que no tenían explicación lógica. Luces que parpadeaban sin motivo aparente, ruidos que provenían de habitaciones vacías y una sensación constante de ser observado. Al principio, traté de ignorar estos fenómenos, atribuyéndolos al estrés y la fatiga del trabajo. Pero a medida que las experiencias inexplicables se volvían más frecuentes, la sensación de inquietud se apoderaba de mí. Mis colegas, por su parte, no parecían sorprenderse por los sucesos paranormales. Algunos de ellos llevaban años trabajando en la estación y habían aprendido a convivir con las extrañas manifestaciones. Sin embargo, incluso los más experimentados admitían que había algo siniestro en el lugar. Una noche, durante el turno nocturno, mientras nos preparábamos para descansar en nuestras literas, escuchamos un sonido escalofriante que resonaba por todo el edificio. Era como si alguien arrastrara cadenas por el suelo, acompañado por susurros apenas audibles. Mis compañeros y yo nos miramos con preocupación, sabiendo que no podíamos ignorar lo que estábamos escuchando. Decidimos investigar, armándonos con linternas y equipos de rescate. Mientras explorábamos los pasillos oscuros de la estación, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. De repente, una puerta se abrió de golpe frente a nosotros, revelando una habitación completamente vacía. Nos adentramos en la habitación con cautela, buscando cualquier señal de actividad paranormal. Fue entonces cuando escuchamos una voz susurrante que parecía provenir de todas partes a la vez. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era claramente amenazador.
Alarmados, intentamos encontrar la fuente de los susurros, pero parecía que se desvanecían en el aire, como si fueran producto de nuestra imaginación. La sensación de malestar aumentaba con cada minuto que pasábamos en la habitación, hasta que finalmente decidimos retirarnos y volver a nuestras literas. Aunque intentamos racionalizar lo que habíamos experimentado, ninguno de nosotros pudo quitarnos la sensación de temor que nos había dejado. Durante las siguientes semanas, los sucesos paranormales en la estación de bomberos continuaron, alimentando nuestros miedos y dejándonos con más preguntas que respuestas. A pesar de nuestras mejores intenciones, la estación de bomberos seguía siendo un lugar de misterio y peligro. Aprendimos a vivir con la presencia de lo inexplicable, pero nunca pudimos ignorar completamente la sensación de estar atrapados en un lugar embrujado. Hoy, cada vez que entro en la estación de bomberos, no puedo evitar recordar las experiencias aterradoras que vivimos allí. Aunque seguimos cumpliendo con nuestro deber de proteger a la comunidad, siempre llevaremos con nosotros el recuerdo de aquellos sucesos inexplicables que ocurrieron en ese lugar oscuro y siniestro. Era una noche oscura y tormentosa cuando recibimos la llamada de emergencia en la estación de bomberos. El informe era claro: un incendio estaba devorando una casa abandonada en lo profundo del bosque, una situación muy complicada. Era vital actuar con rapidez para evitar que las llamas se expandieran hacia los árboles, provocando un desastre mayor. Como parte del equipo de respuesta, nos apresuramos a preparar nuestros equipos y subimos al camión, listos para enfrentar cualquier desafío que se nos presentara. Mientras nos dirigíamos hacia el lugar, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La idea de adentrarnos en un bosque oscuro en medio de la noche para enfrentar un incendio en una casa abandonada no era precisamente reconfortante. Sin embargo, como bomberos, era nuestro deber responder al llamado y proteger a la comunidad. Cuando llegamos al lugar, la casa estaba envuelta en llamas, lanzando sombras danzantes que parecían tener vida propia en la oscuridad de la noche. Nos preparamos rápidamente para luchar contra el fuego, desplegando las mangueras y coordinando nuestros esfuerzos para contener las llamas. Pero mientras trabajábamos, algo comenzó a aparecer fuera de lugar. En medio del estruendo de las llamas, comencé a escuchar susurros. Al principio, los descarté como el eco de mi propia imaginación, el resultado del estrés y la tensión del momento. Pero a medida que pasaba el tiempo, los susurros se volvían más distintos, más persistentes, como si alguien estuviera hablando en voz baja en algún lugar de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras intentaba concentrarme en mi trabajo. Pero entonces, algo más ocurrió. Empecé a escuchar pasos, pasos que no podían ser los nuestros. Eran pasos suaves, casi imperceptibles, como si alguien o algo estuviera moviéndose sigilosamente por las habitaciones vacías de la casa. Intrigado y un poco perturbado, decidí investigar. Con la excusa de buscar posibles puntos calientes, me adentré en la casa, seguido de cerca por uno de mis compañeros. A medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, la sensación de malestar creció. Fue entonces cuando lo vi. En una habitación al final del pasillo, una figura oscura se movía entre las sombras. Paralizado por el miedo, observé cómo se movía con gracia y fluidez, como si estuviera danzando al ritmo de una melodía invisible. Mi compañero me miró con preocupación, pero antes de que pudiera decir una palabra, la figura desapareció en la oscuridad. Con el corazón latiendo desbocado, nos adentramos más en la casa, decididos a descubrir qué estaba pasando. A medida que explorábamos, encontramos pistas inquietantes sobre la historia de la casa. Fotos descoloridas, muebles cubiertos de polvo y objetos rotos y olvidados nos contaban una historia de abandono y desolación. Pero lo más inquietante de todo fue lo que encontramos en el sótano. Allí, en una habitación oculta detrás de una puerta secreta, descubrimos un altar oscuro adornado con velas negras y símbolos extraños. Era evidente que la casa había sido el escenario de rituales siniestros, quizás incluso de adoración a fuerzas oscuras y malignas. Aterrorizados por lo que habíamos encontrado, nos apresuramos a salir de la casa y a regresar al camión de bomberos. Mientras nos alejábamos, podía sentir la presencia de algo siniestro acechando en las sombras, observándonos desde la oscuridad del bosque.
Al final, logramos extinguir el incendio y regresar a salvo a la estación de bomberos. Pero la experiencia en la casa abandonada en el bosque quedó grabada en mi memoria para siempre. Ahora, cada vez que cierro los ojos, todavía puedo escuchar los susurros y sentir la presencia inquietante que acechaba en aquel lugar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, aunque preferiría olvidarla. Fue una llamada rutinaria de incendio en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Nuestro equipo de bomberos llegó al lugar, sin sospechar la horripilante escena que nos aguardaba. La fábrica había sido un sitio de producción de productos químicos en el pasado, y los desechos tóxicos aún permanecían en su interior. El fuego había consumido rápidamente el edificio, envolviéndolo en llamas y liberando humos tóxicos que se alzaban en el aire nocturno. Cuando ingresamos a la fábrica, nos enfrentamos a una visión dantesca. El calor era sofocante y el humo nos hacía toser, pero lo peor estaba por venir. Entre las llamas y los escombros, descubrimos una masa informe y retorcida, apenas reconocible como seres humanos. El horror se apoderó de nosotros al comprender lo que estábamos viendo. Aquellos eran los restos de los trabajadores que habían quedado atrapados en el incendio. Sus cuerpos habían sido parcialmente derretidos por los productos químicos que almacenaba la fábrica, convirtiéndose en una grotesca amalgama de carne y hueso. Los cuerpos de los trabajadores parecían estar fusionándose entre sí, formando una única y grotesca masa humana. Se asemejaba a una enorme albóndiga, pero podíamos distinguir claramente los rostros y extremidades de las personas atrapadas en su interior. Nos quedamos paralizados por la repulsión y el horror ante lo que estábamos presenciando. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo delante de nuestros ojos? Nos sentimos impotentes ante la monstruosidad de la situación, sin saber qué hacer o cómo detenerlo. Finalmente, nos dimos cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer con esa horrenda masa humana. Era una visión que superaba nuestra capacidad de comprensión y nuestro deber como bomberos. Decidimos ignorarla, centrándonos en la tarea de extinguir el incendio y rescatar a los supervivientes que aún pudieran quedar atrapados en el edificio. Seguimos trabajando incansablemente, sorteando las llamas y el humo espeso, hasta que finalmente logramos controlar el fuego y rescatar a todas las personas atrapadas. Pero incluso después de que el incendio fue apagado y la fábrica quedó en ruinas, el recuerdo de aquella masa humana seguía atormentándonos. Nunca podré olvidar la mirada de terror y desesperación en los rostros de aquellos trabajadores atrapados en el fuego, ni la pena que siento por ellos y por el horrendo final que sufrieron. Aunque intento dejar atrás esa experiencia y seguir adelante con mi vida, sé que el recuerdo de aquella noche nunca me abandonará.